ahora que estoy acá en clase ya digo. Bueno, se va a encargar Micaela, entonces, en todo caso, por las dudas, ahí la chica que se ofreció a hacer eso, si querés sacar, bienvenido sea, igual por las dudas, por si ella no entra o lo que fuera. Hola, profesora, aquí entre, disculpen. Ah, ahí está Micaela. Bueno, vos te encargás entonces, Micaela, de la asistencia. Ok, lo mandamos por el grupo que tenemos, que me manden el presente, nombre y apellido. Bueno, de todas maneras ya hablo yo con los chicos, profe, no se Bueno, preocupe. bueno, gracias, Micaela, por encargarte. Gracias. Bueno, vamos a ir comenzando. Si yo, como les digo, les voy a ir presentando acá lo que es nuestra aula de Classroom y vamos a ir retomando los comentarios de ustedes respecto a las consignas que yo les he dejado, ¿sí? Díganme si aparece ahí en pantalla, si les aparece el aula de Classroom, si ven el aula de Classroom. ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, ok, bueno, genial. Bueno, yo les había dejado ya el libro completo de Silvina Birz. Tal como les dije, nosotros vamos a ir desarrollando de a poco ese libro y en el medio también algunos otros autores, ¿sí? Pero lo que es el ABC de la pedagogía, en la unidad curricular pedagogía se da completo, ¿sí? Yo les había dejado por ahí algunas eh, especies de consignas para que ustedes vayan teniendo también unos apuntes y vayan asentando todo lo que se habla en clase, todo lo que se explica, y vayan teniendo un registro escrito más que nada, así que es lo que normalmente se hace en las clases presenciales. Como les dije también al principio de la clase, acá lo que importa es que sigamos manteniendo, ¿sí?, todo lo que se pueda en la virtualidad, el ritmo que tendríamos en la presencialidad. Por eso la idea de retomar los comentarios de ustedes y que tengan un lugar para expresarse, que se retomen sus ideas, cómo van resolviendo día a día las actividades que se les plantean y que también vayan teniendo un registro, un apunte, porque saben que es una unidad curricular que al finalizar el año se regulariza y se rinde examen final, ¿sí? Y todo lo que se explica en clases es insumo justamente para entender los textos, la interpretación de los textos que vamos desarrollando, ¿sí? Todos los contenidos en realidad, no solo lo conceptual, sino por ahí los conceptos elaborados, la ejemplificación elaborada y más con su participación, digamos, ¿sí? Que es lo que propongo a través de, bueno, estas consignas o de los comentarios también como actividad, digamos, forma de llevarlo a cabo, esa participación de ustedes de la que les hablo, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a las preguntas, ¿sí? Bueno, yo le había explicado esto, pero les dejé una serie de preguntas para que analicen el texto, ¿sí? Y una de las primeras preguntas es cómo Silvina Birz, fíjense que ahí en los comentarios también estuve viendo que muchos tienen errores a la hora de escribir el apellido de la autora, ¿sí? Esas cosas fíjense porque en los exámenes, ¿sí?, el hecho de que esté mal escrito el apellido del autor da cuenta de que es un error conceptual, ¿sí? Así que esas cosas fíjense cómo se escribe Birz. Y acá, bueno, una de las primeras compañeras que comentó habla justamente de la pedagogía, ¿sí? Primero que nada, nosotros decimos que desde la pedagogía, en la clase anterior hablábamos de eso, que es la ciencia, la disciplina que se va a encargar, ¿sí?, del estudio de la educación. Sí, Silvina Birz habla de que nadie, tanto Silvina Birz como un autor que se llama Ricardo Nassif, que van a dar un poquito más adelante de un texto de él como para complementar nomás, hablan de la pedagogía, perdón, como una disciplina que se va a encargar del estudio de la educación, ¿sí? Y de la educación como fenómeno, ¿sí? Como un fenómeno amplio, como un fenómeno inherente, como ella lo llama, en la sociedad, ¿sí? Y dice Silvina Birz, nadie, ninguna otra disciplina estudia a la educación como lo va a estudiar la pedagogía, ¿sí? Es por eso que ella toma una perspectiva de la educación, ¿sí?, muy amplia, ¿sí?, como un fenómeno que se concreta en todas las facetas de la vida de las personas, que está presente en todos los lugares donde la vida de la persona transcurre, ¿sí?, y que está eh, compuesta, ¿sí?, por todos esos saberes, esas conductas,
que damos por ciertas, por certeras, ¿sí? Y que tienen que ver con una transmisión cultural, ¿sí? Lo que dice acá Silvina Silves Matos también, es que la educación, sí, es tan amplia como fenómeno que nos atraviesa, como decía, en todos los sentidos de la vida, ¿sí? Desde cómo aprendemos a comer hasta qué aprendemos qué es justo e injusto, si es moral o no moral. Todo, absolutamente todo lo aprendemos mediante la acción de la educación, ¿sí? Ahora, ese fenómeno educativo, ¿sí? Como decimos, es amplio y es abarcativo, abarca todas las facetas de la vida de la persona y eso nos lleva a que se da en diferentes ámbitos, ¿sí? Eh, a diferencia de lo que tendemos a pensar por ahí o a asociar educación con escolarización, lo que nos dice acá Silvina Birz es que van a haber tres ámbitos, ¿sí? En donde la educación se concreta, que es el ámbito formal, no formal e informal, ¿sí? Eso a modo de introducción por ahí de lo respecto a cómo, ¿sí? Lo que dice acá, cómo la pedagogía, ¿sí? Es una ciencia que estudia la educación, en qué sentido la estudia y cómo, ¿sí? Cómo la estudia y qué características tiene ese objeto de estudio, ¿sí? Como toda ciencia, la pedagogía tiene un objeto definido que es, como dijimos, la educación, explicamos cómo la concibe, y también tiene sus métodos específicos, un campo de estudio delimitado, ¿sí? También sus conclusiones tienen que ser comprobables, ¿sí? Todo dentro de, entendiendo la pedagogía como ciencia, pero también como una ciencia que está dentro del campo de las ciencias sociales, ¿sí? Y que no siempre fue como disciplina científica o como disciplina en sí asociada a la ciencia, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en el eje 3, que tiene que ver con cómo la pedagogía, ¿sí? Llegó a ser ciencia. Eso lo explica una autora llamada Isabel Velázquez, donde explica, bueno, el, la vicisitud, todas las vicisitudes y todas las etapas por las que fue pasando la pedagogía como disciplina hasta llegar a ser lo que es hoy, ¿sí? Pero como les digo, eso vamos a dar más adelante, solamente para que vayan teniendo un panorama general de todo lo que es la unidad curricular en sí y que obviamente todos los contenidos están interconectados, los conceptos, hay una relación lógica entre los autores también desarrollados y que no es que un tema se estudia por aislado, sino que en la pedagogía van a notar eso sobre todo de que todos los temas están muy relacionados y no solo relacionados, sino que uno puede ir del eje 3 al eje 1, al 2, ¿sí? Y así porque es una materia muy general, ¿sí? Forma parte del campo de las unidades curriculares generalistas, pero en sí pedagogía es, como les digo, una unidad curricular muy general que da apertura a hablar de otras cuestiones, de otras unidades curriculares y da base también para otras unidades curriculares fundamentales como es la didáctica general del año que viene, ¿sí? La cual es correlativa con esta, con la pedagogía, ¿sí? Así que todos los conceptos que nosotros estamos desarrollando ahora y que vamos a desarrollar durante la cursada, los van a volver a retomar tanto en didáctica y son la base no solo para la didáctica, sino también para la sociología más adelante, ¿sí? Para lo que tiene que ver con la política educativa o historia inclusive, ¿sí? Es como les digo, una unidad curricular muy general que abarca varios temas importantes, por algo está en el primer año de la formación y por algo tiene una carga horaria anual, ¿sí? Y eso, vayan, como les digo, armando sus apuntes y teniendo en cuenta de que esto después se va complementando, ¿sí? Se va ampliando con las otras unidades curriculares a medida que ustedes avanzan en lo que es su trayecto formativo, ¿sí? Bueno, eso en cuanto, bueno, lo que dijimos, la pedagogía, bueno, cómo va a ser como disciplina, cómo vamos a encarar el estudio de eso, ¿sí? De la pedagogía entendida como una disciplina científica, cuál fue la trayectoria, y les expliqué más o menos qué concepción tiene de la educación, ¿sí? Tal como dice acá lo que puso la compañera también, el objeto de estudio, como dijimos, es la educación, ¿sí? Lo cual desde esta disciplina se concibe como un fenómeno universal e inherente, son los términos que utiliza Brits, ¿sí?
¿Qué quiere decir con inherente? Universal, por supuesto, tiene que ver con que la educación se concreta en todos los lugares del mundo, ¿sí? En todo el mundo hay educación. Ahora, ¿qué tipo de educación se imparte en cada uno de los Profe, lugares del mundo? ¿Sí? hay una compañera que dice si la puede aceptar, que está Bueno, tratando. ahí ingresamos para ver quién es. Me están buscando. Ahí está. Bueno, ahí están en el Classroom de nuevo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vuelvo a donde estaba, ¿sí? Porque Silvina Birz, al hablar de la educación, ella la entiende como un fenómeno universal e inherente. Universal porque dijimos que se da en todo el mundo, pero a su vez también las características que tiene, ¿sí? Dependen mucho del lugar en donde se concrete dicho fenómeno educativo. Es decir, si estamos hablando de la educación que se transmite en Argentina y la educación que se transmite en India, póngale, va a ser diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablando de la educación formal, es decir, lo que se da en el ámbito institucional, fuera del nivel que fuera, ¿sí? No solo eso va a ser diferente, porque los diseños van a ser diferentes, sino que también esa educación, ¿sí? Ese proceso educativo va a estar eh, teñido por prácticas, ¿sí? Por conceptos de otra cultura. ¿Sí? Todo lo que ellos aprenden, como por ejemplo, concepto de justo e injusto para, para Argentina y para India, como ejemplo para diferenciarlos. En la educación, sí, la educación que se da en la casa o en la comunidad misma, en India se enseña que las vacas son animales sagrados, ¿sí? A los que no se debe utilizar para alimentarnos, ¿sí? Que eso está mal y que de hecho hay que rendirle culto, ¿sí? Es una cuestión que caracteriza por ahí a India. Pero para nosotros, ¿sí? Fíjense, hablando de la educación en Argentina, eso es algo que no solo nos enseña en el ámbito formal, sino que es una cuestión por ahí más relativa, ¿sí? Como que en Argentina el hecho de ser o no vegetariano o vegano pasa por una cuestión más propia, más de cada uno, que por una imposición a nivel cultural, ¿sí? O religioso, podríamos decir, pero práctica cultural en sí, como sí es concebida en India, ¿sí? Eso para explicarle el ejemplo de cómo lo que le decía la educación es universal, pero a la vez que es universal, eh, y se da en todo el mundo tiene características diferentes, ¿sí? Porque, como dijimos, pasa por el filtro de la sociedad, la cultura de esa sociedad, ¿sí? Lo que esa sociedad considere justo, injusto, válido, no válido, ¿sí? También depende de el tipo de ciudadano que se quiera formar, ¿sí? Hablando en el ámbito formal, por ahí institucional, ¿sí? Va a depender mucho de eso también. ¿Qué tipo de ciudadanos quiere la Argentina? A qué considera la Argentina como país un ciudadano competente, ¿sí? ¿Qué competencias son requeridas, ¿sí? O son esenciales para Argentina, ¿sí? Y cuáles son para otros países, o hablando inclusive dentro del mismo país, en jurisdicciones, ¿sí? Eh, la ley de educación es para todos, pero eso tiene también, de ahí vamos a lo que son los diseños, ¿sí? Curriculares, ¿sí? Primero tenemos los CBC, que son los contenidos básicos comunes, pero a la vez nos regimos por una ley, que esa ley está marcada también en una constitución. Tenemos diseños curriculares que son jurisdiccionales, ¿sí? Ahí ya hay una adaptación a nivel jurisdiccional, y a su vez también el docente planifica, ¿sí? Y más o menos les estoy explicando una cuestión curricular, pero para que vean cómo también lo que se transmite, ¿sí? No es neutro, como dice Birz, sino que hay toda una regulación acerca de
qué se aprende y qué se considera que se debe aprender mediante la educación según el contexto, ¿sí? Histórico, social, temporal, ¿sí? Eh, del que se esté hablando. ¿Sí? Es decir, tan así como suena, tan amplio, es hablar de educación. ¿Sí? Eso es lo primero que la autora por ahí se pretende, ¿sí? Lo primero que ella pretende que entendamos cuando abordamos el texto, ¿sí? La complejidad del fenómeno, ¿sí? No solo la complejidad del fenómeno, sino lo amplio que es, lo abarcativo que es. Es por ello que, como les dije, pedagogía nos da la apertura y la base, ¿sí? Para hablar en los años siguientes, ¿no? Desde otras unidades curriculares y volver a retomar temas que se desarrollaron, que se van a desarrollar ahora en esta unidad curricular, ¿sí? Bueno, dijimos, bueno, universal porque se da en todo el mundo y con esas características, y después hablamos de, ella dice que es inherente, ¿sí? Con inherente se refiere a que no se puede separar, ¿sí? Algo inherente es algo que no se puede separar de otra cosa. Es inherente, dice ella, a la sociedad y a todo el ser humano, ¿sí? Ella asocia la educación, ¿sí? Y el hecho de que exista educación, ¿sí? A la continuidad de la existencia humana prácticamente, ¿sí? Al menos de la existencia humana consciente y de la existencia humana domesticada, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les dije al principio, la educación como fenómeno es tan amplio y abarca todo lo que sabemos, ¿sí? Que si no nos hubiesen enseñado, que si no hubiésemos implantado esa forma en la que aprendimos a transmitirnos los saberes, si eso en algún momento se corta, ¿sí? Es decir, si no se sigue educando, lo que conocemos como sociedad civilizada en 100 o 120 años se nos muere, ¿sí? Si no hay una continuidad en esa transmisión. Es por eso que nosotros, de hecho, como inventamos un sistema, ¿sí? Un sistema formal, aparte de cómo se transmiten el resto de los aprendizajes, los saberes, las capacidades, ¿sí? Habilidades, aprendimos una forma, realizamos justamente, formamos un sistema de educación formal compuesto por niveles en los cuales está delimitado qué se enseña en cada nivel, año tras año, e inclusive cómo se debe enseñar, ¿sí? Eso es algo que está ya de antemano, ¿sí? Definido, en su mayoría al menos. Bueno, eso es lo que dice, bueno, el aporte que dice acá la compañera, ¿sí? Que define la educación como un fenómeno de toda la humanidad y que se da dentro y fuera de la escuela, es lo que yo les decía recién, ¿sí? La educación se da en esos tres grandes ámbitos que son formal, que está compuesto por los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel cuaternario, ¿sí? Que son el ámbito formal. Eh, Esto tiene que ver con, como les digo, con una organización que tuvo una génesis, un momento, ¿sí? Personas que fueron importantes para la generación, para el surgimiento de este sistema educativo con las características que tiene, pero eso corresponde a la didáctica, ¿sí? Solamente les adelanto para que tengan una lógica la explicación. Eh, Hablamos de los ámbitos, sí que dijimos, bueno, el ámbito formal está compuesto por los niveles formales del sistema educativo. El ámbito no formal, sí, es compuesto por todas aquellas formas de acceder a la educación que tienen que ver por ahí con una capacitación laboral, ¿sí? O una educación para el oficio, ejemplo, un curso de peluquería, de electricidad, o alguna capacitación y más que sí está organizada, que sí tiene una calendarización, pero que está fuera de lo que sería el ámbito formal, ¿sí? Es decir, no es ni nivel inicial, ni es primario, ni es secundario, ni es terciario, sino que es algo externo a lo que es el sistema formal. Sí, sí puede tener una especie de habilitación y certificación para llevar a cabo una tarea, un oficio, pero no está dentro del ámbito formal. Y el tercer ámbito, sí, que es el informal,
tiene que ver con todo lo que se aprende en la vida misma, ¿sí? Todo lo que no está planeado, todo lo que atraviesa lo que sería la subjetividad y la realidad de cada una de las familias, de cada una de las personas, ¿sí? Cuando hablamos de educación informal es en qué contexto se da en la casa, ¿sí? Se da en los clubes, en los lugares donde la persona pertenece, ¿sí? Su grupo de amigos, eh, los lugares donde elige, ¿sí? La persona estar. Si hablamos de la socialización secundaria, ¿sí? Por ahí de una persona que ya es adulta, y en el caso de los niños, bueno, también la educación informal, bueno, que se da en la casa, por lo general con los familiares y demás. ¿Qué características tiene este ámbito informal? Que los aprendizajes van a ser, una, que no están organizados, y no es que un padre anota en un día en la heladera, bueno, hoy le voy a enseñar a respetar o a no respetar a las personas, ¿sí? No es que lo anota y está calendarizado como en la escuela y se le toma una prueba, sino que se aprende en la espontaneidad, ¿sí? Se aprende viendo, se aprende con el ejemplo, de ahí vienen las concepciones, las cosmovisiones de las personas, cómo entienden el mundo, cómo entienden su relación con el otro, cómo se comunican con el otro. Eh, Todo eso va formando, ¿sí? A lo que la persona es o reconoce después, cuando adulto, como su identidad, ¿sí? Y transcurren todos esos ámbitos que les digo. Eh, entonces ahí volvemos a denotar, volvemos a ver la complejidad de lo que es la educación. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, es todo lo que nos forma y todo lo que sucede, no solo dentro de la escuela como los ámbitos formales, sino fuera de ella, y esto va a depender a su vez, como dije, de cada familia, cada contexto y cada realidad, ¿sí? Y eso es lo que, esos tres ámbitos, ¿sí? Es lo que nos forma y es lo que hace a la persona que después somos, ¿no? Bueno, en otros términos podemos decir que tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades y personalidades humanas, ¿sí? Esa es la idea de la educación. Uno de los grandes objetivos de la educación es justamente hacer que la persona desarrolle su potencial, que tenga un desarrollo a nivel personal, social, ¿sí? Si hablamos de educación, concretamente hablamos de, bueno, ¿qué necesita una persona, ¿sí? Para ser considerada justamente un ciudadano en un contexto? Y qué es lo que debe saber, cuáles son los saberes considerados válidos, ¿sí? Para dicha sociedad, ¿sí? Para dicho territorio, respecto a esos aprendizajes, ¿sí? Eh, bueno, acá hablamos después, ¿sí? Fíjense que yo voy retomando todo lo que puso la compañera, y esa es más o menos la forma en la que yo quiero que estudien y que entiendan los textos para poder explicarlos en cuando toque la instancia evaluativa, ¿sí? Tampoco es la idea que se guarden todo, bueno, en la instancia evaluativa recién demuestren lo que saben o pregunten, sino que la idea es eso, que participen acá y que retomando sus aportes construyamos y reelaboremos conceptos, ¿sí? Cuestionemos, ¿por qué no? También es la idea de eso, ¿sí? Que ustedes desarrollen un pensamiento propio, crítico respecto a todo lo que se va hablando y desarrollando en clases. Bueno, retomo esto, entonces, al hablar de, como ya les dije, un poco esto de los ámbitos, formal, no formal, informal, después la autora habla de socializaciones, ¿sí? Habla de dos tipos de socializaciones, empezando con lo que tiene que ver con la socialización primaria, ¿sí? Bueno, ¿qué es la socialización primero que nada? La socialización está asociada justamente a un proceso mediante el cual la persona se prepara para ser parte de una sociedad, ¿sí? Según la autora Silvina Birz, ese proceso va a estar dividido en dos etapas, ¿sí? Empezamos con la socialización primaria, ¿sí? Que como dice acá lo que escribió la compañera, se produce en la niñez, ¿sí? Se da en los primeros años de vida de la persona. Al darse, ¿sí? En esta etapa de la vida,
¿Dónde transcurre? Transcurre por lo general en lo que tiene que ver con el contexto familiar de cada uno, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados de transmitir esa socialización primaria? Quienes sean tutores del niño en cuestión, ¿sí? Los padres, los abuelos, si se cría con los abuelos, ¿sí? Sea como sea su familia en cuanto a composición, los encargados siempre de llevar a cabo esta socialización primaria son... Profe, Sí. profe, disculpe. Yo me quedé en la educación como formación de potencialidad y personalidades. Se me había cortado la llamada. Y bueno, inmediatamente seguimos en el otro renglón y hablamos de la socialización primaria, ¿sí? Estaba explicando qué es la socialización primaria. Primero que nada, ¿qué es socialización? Que es un proceso, ¿sí? Mediante el cual la persona se prepara para ser parte de una sociedad, de una determinada sociedad, y ese proceso va a estar dividido en dos: socialización primaria y socialización secundaria. De la primera, que es la que está acá subrayada, ¿sí? Podemos decir que se concreta en el entorno familiar, ¿sí? Al darse en los primeros años de vida de la persona, se concreta en el entorno familiar, ¿sí? ¿Qué características va a tener esa socialización? Primero que nada, al darse en el entorno familiar, tiene una carga valorativa, afectiva muy importante, ¿sí? Es decir, acá los niños aprenden, ¿sí? Se están socializando, están aprendiendo todo acerca del mundo, ¿sí? Explorando el mundo, pero con los lentes también que la familia, ¿sí? El entorno inmediato le provee, ¿sí? Con lo que los adultos responsables le ofrecen, ¿sí? A modo de educación para que esa persona aprenda, ¿sí? Ahora, eso, ¿sí? Fíjense que acá habla, en el aporte que hizo la compañera, habla de lenguaje, ¿sí? De una formación de un lenguaje y de ciertos esquemas, ¿sí? Para comprender y actuar sobre la realidad. Cuando Silvina Wirtz habla de eso y se refiere a lenguaje, ¿sí? Dentro del lenguaje hablamos de los códigos, es decir, qué se le enseña a la persona, al niño, acerca de, bueno, como les decía recién, qué es justo, qué es injusto, cómo tratar al otro, cómo tratarme a mí, ¿sí? Cómo percibirme yo con el otro dentro de la sociedad, ¿sí? Todo esto obviamente que es progresivo, ¿sí? Se enseña, primero que nada, cuando el niño no entiende nada o no se comunica todavía, ¿sí? No está todavía el lenguaje, primero ve de la observación directa, ¿sí? Desde ahí, en realidad, ya comienza la socialización primaria, ¿sí? Ya desde lo que el niño ve, ¿sí? De que es bebé, desde que todavía no entiende, ¿sí? Entre comillas, lo que está pasando, ya empieza la socialización primaria. ¿Por qué? Porque lo que el niño ve, sí lo absorbe y después son incorporados en la mente, ¿sí? De hecho de los 1 a los 5 años, como aprendizajes que son permanentes, ¿sí? Que después deben ser reelaborados y tratados en caso de que hayan sido traumáticos. Sí, es decir, no es que por más que el niño todavía no tenga incorporado el lenguaje o no se sepa comunicar, es decir, no sabe hablar y demás, eso que el niño ve queda siempre presente en su memoria, ¿sí? Y después, como digo, el pensamiento es reelaborado y esos esquemas van complejizándose y esos aprendizajes permanentes en algún momento tienen de vuelta participación en lo que es justamente la psiquis de la persona, ¿sí? Bueno, decimos el lenguaje. ¿Qué se refiere con el lenguaje? No solo la forma de hablar, el idioma, sino que tiene que ver con los códigos, cómo se percibe, ¿sí? Cómo se percibe, hablamos de eso, cómo se percibe al otro, cómo se percibe la sociedad, la educación, al mundo en sí, que es lo que se entiende como cosmovisión. Y cuando hace referencia a esquemas, ¿sí? Porque utiliza un poco aportes de la psicología para hablar en cómo nuestra mente, ¿sí? Va construyendo esos esquemas, que no se preocupen, que eso ustedes lo van a dar, como les digo, en psicología y un poco en sujeto también el año que viene, respecto a cómo se forman los esquemas de pensamiento, ¿sí? Y cómo la persona interpreta la realidad en la que vive de acuerdo a esos esquemas,
¿sí? Pero fíjense, como les digo esto, de cómo acá se ve también esa generalidad de la pedagogía de la que les estuve hablando al principio, ¿sí? Como que da la idea general acerca de lo que es socialización primaria, y después eso lo van a complementar más adelante con entendiendo, ¿sí? En la psicología del segundo y en sujeto, acerca de cómo se forma esto, o lo que les hablaba anteriormente, cómo se da en el ámbito informal esa educación a nivel moral, ¿sí? Por ejemplo, con el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, o esa formación psíquica, ¿sí? O psicosocial, ¿sí? De la que hablamos con Erik Erikson, en sujeto, en segundo, ¿sí? Eso, o sea, es decir, esta idea que les da acá Silvina Bird, después la van a complementar. Y bueno, haciendo una especie de síntesis de lo que es socialización primaria, como dijimos, se da en la casa, ¿sí? O en el lugar donde la vida del infante transcurre, con las personas que son significativos para él, ¿sí? Por lo tanto, todos son personas a imitar, ejemplos a imitar, ¿sí? Así es como se aprende. No está regulada, no hay una sistematización, ¿sí? De lo que se enseña y de lo que se aprende, sino que se da con la vida misma y con el devenir de la vida misma. Y eso, sí, esa última característica que es asociada a la sistematicidad, es lo que la va a diferenciar después de lo que acá entendemos como socialización secundaria, ¿sí? Ahora, ¿qué es la socialización secundaria? Que es, como dijimos, el segundo tramo de este proceso de socialización, dividido en dos por el que pasa el ser humano. La socialización secundaria, ¿sí? Primero que nada, acá ya estamos hablando de una socialización que no se da en la casa, sino que se da en el entorno institucional, ¿sí? Por lo cual, ¿sí? Va a formar parte del ámbito que entendemos como educación formal, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablé de tres ámbitos: formal, no formal e informal? Bueno, la socialización secundaria va a estar asociada con lo que es el ámbito formal de la educación, ¿sí? Bueno, se realiza, como dijimos, en las instituciones, tiene lugar en las instituciones, y respecto a lo que se aprende, ¿sí? A diferencia de la socialización anterior, lo que se aprende no es lo que se ve y lo que ocurre en el día o lo que pasa en la cotidianidad, sino que lo que se aprende todo está regulado de antemano, está pautado, reglado, y de hecho hay un documento, ¿sí? En el cual se expresa todo lo que se va a enseñar, ¿sí? En ese tipo de socialización. Es decir, yo hoy les estaba hablando así como les hablé de la ley de educación, de la Constitución y demás, nosotros tenemos un currículo, ¿sí? Un currículo que seguimos, un diseño curricular, ¿sí? Y en base, que está de acuerdo a lo que es la ley también, ¿sí? A lo que los ideales educativos que plantea la ley, ¿sí? Se elabora un diseño curricular, eso tiene una adaptación también a nivel jurisdiccional, ¿sí? Y eso a su vez tiene otra adaptación en las escuelas, ¿sí? Por cada una de las instituciones y a su vez por cada uno de los docentes y cómo planifican. Es decir, hay una especie de control también acerca de lo que se da, ¿sí? Acerca de lo que se enseña en cuanto a contenido, ¿sí? Que tiene que ver por ahí no solo con contenido conceptual, es decir, qué se aprende, qué autores se desarrollan, sino también en cuanto a capacidades, ¿sí? En cuanto a actitudes, valores, ¿sí? Que por ahí tendemos a hablar como los contenidos actitudinales, ¿sí? O procedimentales de los que hablamos, y a lo que hoy le sumamos esta cuestión de las capacidades, digamos, asociadas también a lo socioafectivo, ¿sí? Todas esas cuestiones están planteadas en lo que es el diseño curricular, y eso a su vez, como les digo, es lo que utilizamos los docentes para
hacer nuestra propuesta del año, del cuatrimestre, ¿sí? Acerca de lo que vamos a proponer enseñar, cómo vamos a concretar. Por todo eso que les estoy diciendo, es que este tipo de socialización secundaria, ¿sí? Es sistemático, ¿sí? Es sistemático, es controlado, ¿sí? Es regulado. Por ende, bueno, también lo que se aprende acá, fíjense que habla de, hay un aprendizaje de roles, ¿sí? En la casa uno, bueno, en la socialización primaria uno es hijo y demás, pero bueno, es otro el concepto que se maneja acerca de los roles dentro de la socialización secundaria. Ahí, al pasar a lo que es la socialización secundaria, ¿sí? El alumno aprende que tiene un lugar, ¿sí? Que es parte de un grupo, que tiene un docente, que él es un alumno, ¿sí? Que tiene obligaciones, que tiene derechos, que tiene que convivir con otros, ¿sí? Que tiene que pasar ciertas horas del día con otros, cómo debe comunicarse con el otro, ¿sí? Qué le corresponde hacer. Y por eso también la importancia de esto les menciono un tema muy actual, que es el tema de la presencialidad por ahí en primaria y secundaria sobre todo. Se debe a esto, ¿sí? La importancia de por qué se reclama eso, haciendo algo, alusión a algo que es actual, digamos, una problemática social actual, porque es el lugar, ¿sí? Esa socialización secundaria que está constituida por la escuela, ¿sí? Como por el sistema educativo formal que imparte justamente la educación de las personas, porque no solo se aprenden roles, sino que todos los saberes, ¿sí? Todas las capacidades que se desarrollan dentro del ámbito de la socialización secundaria hacen a lo que la persona es, ¿sí? Es donde justamente socializa, en donde aprende cómo comportarse, va también aprendiendo a relacionarse con el otro, a a salir de esa individualidad por ello o de la protección que le ofrece la casa en el caso de los que la tienen, ¿sí? Y enfrentarse a lo que es por ahí el tratar con el otro, el saber comunicarse, ¿sí? El saber cómo relacionarse, todas esas cuestiones fuera de lo que son los contenidos, es decir, fuera de aprender lo relacionado con lo que el currículo plantea, el niño socializa, de hecho es algo que está también contemplado en el currículum, ¿sí? Socializa, eh, se conoce con el otro, ¿sí? Su perspectiva ya es más amplia también porque ya eh, va a concebirse no solo él, sino él como parte de un grupo, de una realidad y como digo, con responsabilidades, ¿sí? A su vez también eso ayuda a la autorrealización de la persona que va construyendo otros vínculos, ya es algo, ¿sí? Ya es alguien, ya es un alumno, ya tiene sus compañeros, ¿sí? Ya se siente parte de algo. Es decir, es más que aprender los contenidos. Todo eso, ¿sí? Lo que hasta ahí les vine diciendo es lo que hace a la socialización secundaria, ¿sí? Que cuando hablamos, como decimos, de ámbito, el autor habla de tres, que es formal, no formal e informal. Cuando hablamos de socialización habla de dos procesos, ¿sí? De un proceso dividido en dos, primaria y secundaria, que es lo que ya les expliqué. Bueno, acá fíjense que la compañera habla de eso, ¿sí? De los ámbitos, en la educación se entiende como el ámbito formal, todos aquellos procesos que tienen lugar en la institución, como ser nivel inicial, primario, secundario, terciario, ¿sí? ¿Ven la pantalla, no? Lo que voy subrayando. Sí, profesora. Sí, profe. ¿Cómo? Que sí se ve, profe. Ok. Bueno, ahí sigo. Bueno, acá, como dijimos, va a presentar los ámbitos que ya les hablé en realidad de eso, lo formal, vuelvo a reiterar, todo lo que se concreta en el ámbito, en el sistema en sí y en todos sus niveles, partiendo desde el inicial, ¿sí? Y lo no formal, sí, como dice acá, es residual, abarca todos aquellos procesos sistemáticos que no se dan en la escuela.
Bueno, y acá faltó el ámbito informal, que creo que Silvina Birz en realidad no hace mucha referencia al ámbito informal, yo después le voy a dar otro, porque sí, que habla más completo de los ámbitos. Eh, lo no formal, sí, que como acá les expliqué, de que bueno, tiene carácter supletorio lo no formal, porque todos esos sectores, sí, que lo formal, es decir, todos los que quedan fuera de este sistema formal y de estos niveles, por ahí es complementado acá en el no formal, sí, por eso les hablaba, bueno, todos los que quedaron fuera del sistema por ahí por tener eh, una, por no haber sido parte justamente en los plazos que corresponden, que están pautados y demás, para este sistema formal, se ve complementado con el no formal. Es por eso que también acá tenemos como ejemplo de educación no formal lo que son los cursos de capacitación para adultos respecto a cursos para analfabetos, ¿sí? Alfabetización en sí para adultos. Es decir, lo no formal también está calendarizado, también hay una evaluación, también hay una especie de acreditación, pero ya es fuera, ¿sí?, del sistema formal y es como más carácter, como les dije, supletorio. Y después el informal, que va a estar conformado por todo aquello que se aprende dentro de aquellos sectores en que la persona transcurre su cotidianidad, llámese, como les dije, club, su grupo de amigos, su familia, ¿sí? Todo lo que la persona vive durante su vida, ¿sí? Su vida, su transcurrir y que le pasa por su existencia en el mundo, está, está contemplado en lo que es el ámbito informal. Bueno, acá la compañera fue a otro tema que es la relación de la educación con el poder. Fíjense que, primero que nada, Silvina Bers presenta una nueva concepción del poder, ¿sí? Ella entiende el poder, ¿sí?, como la capacidad de influir en el otro y en su conducta, ¿sí?, y de esta manera modificarla. Esa es la concepción que ella presenta del poder, y teniendo en cuenta esa concepción del poder es que ella va a proceder en la explicación, en la concepción que ella explica y cómo lo presenta y a su vez cómo lo concibe, ¿sí?, en relación a lo que pasa también en la educación y la sociedad. Bueno, como dije, el concepto que ella da de poder es el siguiente, ¿sí? Poder entendido como la capacidad de influir en la conducta del otro y modificarla, ¿sí? Es decir, si yo entiendo el poder de esta manera, estoy hablando de influir. ¿Cómo puedo influir en la vida de las otras personas? De muchísimas maneras, ¿sí? De muchísimas maneras. Y no necesariamente al hablar de poder tengo que estar hablando de coerción, de fuerza o de imposición consciente, ¿sí? Eso es otra cosa que dice la autora. Cuando hablamos de poder, así como cuando hablamos de educación, tendemos a pensar directamente y de manera acabada en la escuela, y la asociamos solo a eso. También, digamos, al hablar de poder y asociarlo a lo coercitivo, perdón, o la fuerza, a la imposición, eh, la imposición de algo, ¿sí? Ella dice que estas dos concepciones son erróneas, ¿sí? Ni el poder es asociado a la coerción solamente, y no siempre dicha imposición es explícita, ¿sí? Muchas veces, y de hecho en la actualidad, ¿sí?, en la realidad que nos toca hoy en día, en la que estamos constantemente influenciados de todo tipo, recibimos todo tipo de estímulos, es decir, estamos rodeados de aparatos todo el tiempo, somos parte de un mundo, ¿sí?, tecnológico que nos atraviesa día tras día, y eso ejerce, ¿sí? Si volvemos al concepto de Beers, muchísima influencia sobre nosotros y sobre nuestro comportamiento. Es decir, que lejos de entender al poder como algo
coercitivo, ¿sí? Que impone fuerza o que siempre es explícito o consciente, hoy en día y sobre todo hoy en día debemos entenderlo como algo que se impone, inclusive sin que lo alcancemos a percibir, ¿sí? Que alcancemos a percibir cómo influye entre nosotros, ¿sí? O cómo nos influye en nuestra conducta. Bueno, ahora ella dice, al hablar del poder, ¿sí? Lo va a clasificar en dos niveles. ¿Sí? Ella dice que el poder, ¿sí? Estas influencias que recibimos van a tener dos niveles, ¿sí? Y esos canales por los que se van a recibir esas influencias van a ser diferentes en cada nivel, ¿sí? Y eso hace, fíjense como acá subyace la concepción que tiene Birx respecto a la sociedad como un todo, ¿sí? Como un todo que está interrelacionado, ¿sí? Como un todo que eh, nos hace, ¿sí? En nuestro funcionamiento y que en realidad estamos más regulados y más controlados en cierta forma de lo que pensamos, ¿sí? Bueno, ¿cómo explica esto? En dos niveles, ¿sí? Hablamos del nivel macro y de un nivel micro, ¿sí? Entendiendo como las influencias obviamente más grandes en el nivel macro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en ese nivel macro del poder y quiénes están dentro de ese nivel macro? ¿Sí? Es lo que explica acá, ¿sí? El macro poder, entendido por Silvina Vers, ¿sí? Lo ejercen, ¿sí? Como dice acá, los políticos, ¿sí? En primer lugar, los grandes empresarios, ¿sí? Eh, También acá, por ejemplo, para nombrarles otros ejemplos de lo que es el macropoder, los medios de comunicación, ¿sí? Que los medios de comunicación también a su vez están, fíjense, regulados también por el poder que ejercen también los políticos, los empresarios, es decir, no es que todo lo que se aprende o estas influencias de acá son neutras, sino que todo está pasando por alguna especie de control y a su vez también, sobre todo estos y los grandes empresarios que muchas veces son anónimos, están decidiendo qué es lo que la gente ve, ¿sí? Qué publicidad la gente ve, qué es lo que la gente compra, ¿sí? Y a su vez también qué es lo que la gente sabe respecto a lo que está pasando en la realidad de la provincia, del país, del mundo, ¿sí? Hoy en día, de hecho, a partir de que existen los teléfonos celulares, tenemos acceso a lo que es el mundo en sí, ¿sí? Así que fíjense, esto de lo que ella concibe como macro poder, ¿sí? Que acá, como les digo, agréguenle esta cuestión de que también están dentro del macro poder lo que son los medios de comunicación y me atrevería a decir que son los que hoy en día tienen por ahí uno una gran parte del manejo acerca de qué influencias recibimos, ¿sí? Por no decir todo, porque en realidad prácticamente todo hoy en día y sobre todo con la situación por ahí pandémica, todo pasa por los medios, ¿sí? Todo lo que sabemos, la información y eso también hace a cómo nos comportamos, ¿sí? Por eso poder, fíjense, revisen y vuelvan siempre a la concepción que ella da de poder, ¿sí? Al concepto que va a decir. Poder, vuelvo a repetir el concepto, como eh, el poder justamente es todo aquello mediante el cual se ejerce alguna influencia sobre una persona y mediante esa influencia se produce que la otra persona cambie su comportamiento, ¿sí? Y bueno, eso está dentro del macro poder, lo que les expliqué recién. Es decir, donde se producen o desde qué sectores vienen, hablando de manera general, las influencias más poderosas respecto a lo que hacemos, ¿sí? De qué manera se nos impone por ahí cómo comportarnos. Respecto al micropoder, ¿sí? Que es el nivel más chico por ahí de la forma en la que se concreta el poder, según Silvina Bird, ¿sí? Dentro del micropoder, ¿sí? Bueno, acá falta completar, está como incompleto. Dentro del micropoder nosotros tenemos esas influencias, como decía, van a ser más chicas, no van a ser tan importantes o tan
tan a nivel macro, como dice justamente la clasificación de Birth, las influencias que se realizan por las personas. Dentro del micropoder, ella ejemplifica en el texto que el micropoder es, por ejemplo, lo que se da de una madre hacia un hijo, ¿sí? Como una madre impone a un hijo hasta cierta edad o hasta que la persona tiene la facultad de decidir, ¿sí? Acerca de, bueno, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y demás. Dentro del micropoder también hablamos de una autoridad educativa hacia los docentes, ¿sí? Como otra forma de micropoder, es decir, donde hay un rol, ¿sí? Definido, así como la madre tiene su rol y su papel en la familia y el hijo sabe que es hijo y que la madre tiene la autoridad, también dentro del ámbito educativo, por ejemplo, dice la autora, si un docente depende de su autoridad, ¿sí? Y así a su vez también los alumnos van a reconocer y tienen un rol, ¿sí? Respecto a cuál es la autoridad del docente dentro del aula, ¿sí? Que es más una cuestión, como decíamos hoy en socialización secundaria, si ya tenemos incorporados los roles y dentro de esos roles también lo que les compete a cada persona, ¿sí? Cómo le compete a cada persona accionar. Ahora, recuperando el concepto de poder y de cómo Wirtz lo concibe, hablamos acá de, bueno, cómo se ejerce, ya dijimos quiénes ejercen influencia sobre quién y quiénes están dentro de estos niveles de micropoder, y ahora, ¿cómo se ejercen esas influencias? Desde un docente a un alumno, por ejemplo, la concepción que tenga el docente acerca del rendimiento del alumno, que se conoce también desde la psicología como la teoría de Pigmalión, ¿sí? Para explicar, bueno, cómo la persona, si el docente, quien está en el lugar de enseñar, al concebir al alumno como buen alumno o mal alumno y decírselo, está realizando una influencia importante en el alumno. ¿Por qué? Porque eso va a condicionar la autopercepción del estudiante. ¿Sí? Está comprobado de que si el docente señala cuáles son las habilidades del estudiante, las capacidades, ¿sí? O por ahí, bueno, en qué se destaca, por así decirlo, lo bueno, o en resaltar su desempeño, el desempeño del alumno inclusive mejora, ¿sí? Mejora porque quiere, si consciente o inconscientemente quiere cumplir, ¿sí? Con quiere seguir manteniendo esa imagen, ¿sí? en el docente, ¿sí? Eso es una especie de motivación. Y a su vez también, ¿sí? Si se le comunica al alumno, por ahí, bueno, que no, si de alguna manera el docente comunica que no espera nada de él, también esto, así como lo otro, tiene una connotación positiva, y totalmente lo contrario va a tener la connotación totalmente contraria, es decir, el alumno se va a cambiar o no, o su percepción de sí mismo va a empeorar y por ende su rendimiento también, ¿sí? Es decir, porque sabe que no se espera nada de él, entonces no apunta a ofrecer nada tampoco. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, acá sí. Bueno, como dice Silvina Bers, la educación, sí, hoy hablamos de que es un fenómeno inherente y acá vuelvo a decir esto de que es necesario eh, en todas las especies humanas, ¿sí? Pero, a ver, cuando dice de en todas las especies humanas, sí se refiere a que, bueno, los animales también se transmiten, en educación se enseñan acerca de cómo alimentarse y demás, pero si nosotros, y eso es lo que diferencia también la educación de la escolarización, nosotros tenemos un sistema, ¿sí? Primero que nada lo que nos diferencia del resto de los animales es la cuestión de la conciencia, así que tenemos conciencia, que pensamos, pero sobre todo acá, digamos, la diferencia de educación entre escolarización es que nosotros además inventamos un sistema para educarnos, ¿sí? Es decir, definimos y es lo que se va modificando y adaptando de acuerdo a cuáles sean los requerimientos de la sociedad, pero
tenemos un sistema escolarizado, ¿sí? Es decir, tenemos todo ya de antemano organizado y tuvo una génesis, como digo, eso no se preocupen, que eso ustedes lo dan en historia de la educación el año que viene y también un poco en didáctica, ¿sí? Después ella habla de que, bueno, por qué es necesario y habla de 3 tipos de producción, ¿sí? Habla de la continuidad humana y así de cómo ¿qué necesitamos para sobrevivir? Necesitamos aprender todo lo que esa sociedad considera como válido, justo, como necesario, ¿sí? Para vivir en sociedad. Pero a su vez también la educación está asociada a la supervivencia de la persona, del ser humano en la Tierra, ¿sí? Ella va a dividir la producción, ¿sí? Que hace posible la supervivencia en tres tipos de reproducción, ¿sí? La reproducción social, ¿sí? La reproducción eh, material, sí, que tiene que ver por ahí con la producción de, bueno, que producir lo que va a comer, lo que va a vestir, ¿sí? Todo lo que va a necesitar para sobrevivir, pero también, ¿sí? Producir todo aquello y reproducir todo aquello que son elementos propios de la civilización del hombre, ¿sí? Es decir, el hombre fue mutando, fue cambiando, ¿sí? Eso nosotros lo sabemos ya desde primaria, inclusive cómo fue, cuáles son las teorías acerca de, de la humanidad, ¿sí? Y cómo por ahí el hombre, como decimos, fue cambiando, fue mutando, el tiempo fue pasando, el pensamiento del hombre se fue complejizando y a nivel social, cultural y antropológico también es necesario que todos esos aprendizajes, todos esos saberes, todo ese saber acumulado de la civilización se siga transmitiendo y se siga perfeccionando, ¿sí? Por eso también es que pasamos, como digo, por diferentes etapas, en algún momento hablando de la humanidad en total, digamos, en general. En algún momento fuimos recolectores de alimentos, después pasamos a ser productores, ¿sí? Hoy en día podemos hablar desde un contexto totalmente globalizado y conectado de manera virtual, ¿sí? Que dicho en otros tiempos hubiese sido una barbaridad. No sabemos lo que el futuro nos espera, ¿sí? Pero al menos tenemos noción respecto a eso, ¿sí? De que todo cada vez es más virtual, ¿sí? Más irreal en algún sentido y más real también en otro, ¿sí? Según como lo quieran ver. Pero ¿a qué voy con esto? De que todo lo que se transmite, si ella lo entiende como producción o forma de reproducción social y cultural, ¿sí? Fuera de lo que son, como dijimos, los otros tipos de producción asociados a lo que va a producir, lo que va a comer, lo que va a vestir, lo que va a necesitar y lo que ahí hay otra cuestión también acerca de qué se plantea como necesidad para cada sociedad, ¿sí? Que ahí volvemos un poquito a las formas de macropoder y de cómo también, ¿sí? Se nos dice a través de los medios masivos de comunicación también qué es lo que necesitamos, ¿sí? Hoy somos una sociedad caracterizada por el consumo, por la inmediatez, por el ahora, por el ya, ¿sí? Por el que, bueno, ocurre ya en París y lo sabemos en 10 minutos por las redes sociales, ¿sí? Y a su vez eso también nos conecta y nos enseña acerca de, como les digo, nos implantan necesidades, ¿sí? Todo el tiempo somos una sociedad consumista que todo el tiempo estamos queriendo más, ¿sí? Queriendo avanzar, avanzando, progresando y también esa inmediatez hace de que todo sea más fugaz, ¿sí? Ahora, ¿cómo eso eh, llega a nosotros y cómo llegamos a pensar de esa manera? A través de, como digo, el macropoder, y dentro del macropoder, que una de las vías que utiliza es los medios masivos de comunicación, y ahí por supuesto que entran todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, dijimos 3 tipos de producción, bueno, que la primera tiene que ver con la reproducción de la especie, ¿sí? La segunda con una reproducción a nivel productivo, ¿sí? Que se produce acerca de qué va a comer, qué va a vestir o qué es lo que necesita, que ya hablamos de las necesidades implantadas también.
Y por último, de la reproducción social y cultural. Lo que dice Beers, ¿sí? Muy bien por ahí el resumen que hizo la compañera. Fíjense cómo de acá podemos ir retomando, ¿sí? De todo lo que ustedes van explicitando, y por ahí me gustaría, bueno, como recién empezando, por ahí está bien, pero también agregarle a lo que ustedes sacaron del texto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Sí? Un ejemplo de algo. ¿Sí? Ahora yo les hablé en las redes sociales, por ejemplo, de las formas de macropoder o de micropoder. Todo lo que ustedes pueden aportar, ¿sí? Problematizar respecto al texto, la idea es que también puedan volver a escribirlo acá en los comentarios, ¿sí? Antes y después de las clases. Antes ustedes, bueno, utilizan el texto y demás, pero después de la explicación de la clase hay seguramente otras cosas que les quedan más claras, se les ocurren ejemplos y demás. Les propongo eso, ¿sí? Después, antes de la clase, bueno, hacer la actividad que les propongo y dejar el registro acá de lo que van haciendo. Y después de la clase, si ustedes hay cosas que quieren agregar y demás, no borran lo anterior, sino que en ese mismo comentario o más abajo en comentarios agregan lo que pusieron después de la clase. O lo pueden hacer acá, digamos, o directamente lo hacen en sus apuntes, ¿sí? Para que les quede a cada uno. Las ventajas por ir a hacerlo acá público es que por ahí lo que no entendió el otro, ¿sí? Así como pasa, muy, muy parecido a lo que pasa por ahí en las redes sociales. Vieron que ustedes ven una noticia, pónganle, y se enteran por los comentarios lo que realmente pasó o no. Bueno, por ahí puede haber información también que no sea válida, no es tan literal el ejemplo, pero a lo que voy es que a través de este método acá ustedes pueden entrar y ver, ¿sí? Y complementar con lo que por ahí otro compañero ya preguntó, con lo que ya entendió, o alguna duda, resolverlas entre ustedes, que es, como les digo, más o menos lo que haríamos en un contexto de presencialidad, que hasta hoy no es posible, ¿sí? Bueno, eh, hasta ahí explicamos, ¿sí? Utilizando los aportes de este texto, lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? Con cómo se entendía como fenómeno, cómo es complejizado, digamos, desde la postura de ver. ¿Cuáles son los ámbitos? Estoy repasando todo lo que fuimos desarrollando. ¿Cuáles son los ámbitos, ¿sí? De la educación, las formas en las que se concreta? Hablamos de socialización, ¿sí? Que como les dije fue un proceso que está dividido en dos etapas, que es la socialización primaria y secundaria. Hablamos después, ¿sí? De la socialización, bueno, los ámbitos ya desarrollamos de la educación en relación al poder, ¿sí? Vimos el concepto de poder que da Silvina Birz. Y después, cuando hablamos de poder, también hablamos de, como dijimos, estas formas en las que se concreta el poder, ¿sí? A nivel macro y a nivel micro. Y bueno, cerrando con eso que les hablé respecto a los tipos de producción, ¿sí? Que son necesarios para la continuidad, ¿sí? De la supervivencia humana en la Tierra, ¿sí? Fíjense que así, de esa forma tan general y tan amplia, es como ella encara justamente el estudio de la educación, pero es también un poco la forma en la que nosotros vamos a encarar el desarrollo de la unidad curricular, ¿sí? Es muy general, como les digo, vayan todo lo que se explica en clase, anotándolo, ¿sí? Tomándolo como ejemplo, elaborando sus propios ejemplos, porque es la manera en la que ustedes van a, no solo pensando en el examen final, que por ahí es una instancia más de aprendizaje también, no es la idea, sino pensando en el proceso y en cómo también, de acuerdo o en qué medida entiendan y desarrollen mejor la unidad curricular, va a ser más fácil para el segundo año, ¿sí? Que como les expliqué, pedagogía es básica no solo para la didáctica, sino para la historia también, para el sujeto también, ¿sí? Que son unidades curriculares que se dan en segundo. Y, como les digo, si aprovechan bien pedagogía, tienen una buena base para las otras unidades curriculares, ¿sí?
Bueno, gente, a ver, hay algo más acá en este comentario que veo si puedo retomar. Ujú. Fíjense como todos, bueno, fueron pues, poniendo, perdón, lo mismo. eh, y yo por ahí les digo, bueno, para la próxima, fíjense, lo que ya está, de lo que ya hablaron, no es que no, si por ahí falta ampliar, bueno, acá la compañera hizo como una síntesis general, pero por ahí, bueno, ampliar un tema, ¿sí? Es decir, tomar un tema, puede ser también esa una forma de organización. Si alguien ya da el concepto de educación, que desarrolle todos los conceptos de educación, y ya otro habla, bueno, de la educación en relación al poder y habla de los ejemplos, ¿sí? Vayan viendo ustedes también cuáles fueron las cosas que ya están repetitivas y qué es lo que falta ampliar, ¿sí? Por ahí no necesariamente necesitan aportar con algo de que, con una cita textual del texto, ¿sí? Sino inclusive, bueno, yo tengo tal aporte para realizar respecto a tal concepto o tal ejemplo y cuentan su ejemplo. Eh, no necesariamente tiene que ser afirmativo, puede ser pregunta también. Sí, elaboran una buena pregunta. Bueno, esta parte no entendí o interpreté de esta manera. Quiero saber si la forma en la que la interpreté está bien, está mal. Sí, es una forma también que nos da una vía de retroalimentación. ¿Sí? Clase a clase, ver qué conceptos si ustedes no entendieron o no están seguros de cómo lo entendieron. Sí, que eso es algo que puede pasar, ¿sí? De hecho, la idea es que se inquieten, que pregunten, ¿sí? Que pregunten siempre, que tengan la confianza de preguntar. Para nada es vergüenza decir que uno no entiende o no está seguro acerca de cómo entendió, ¿sí? Siempre es importante la interpretación. Y que están obviamente en todo su derecho por ahí de plantear dudas, de resolver dudas, y es ahora en la cursada donde tienen que hacerlo, ¿sí? La idea es que llegado a la finalización de lo que es ya el cuatrimestre y el año, eh, todas esas dudas estén resueltas y ya sea el final sea una cuestión más que nada, bueno, de demostrar qué es lo que se aprendió durante el año. Bueno, acá en este comentario hablamos más de lo mismo que el anterior, ¿sí? Son temas que ya los dimos recién, que ya les explicamos. Eh, bueno, explica el poder. Fíjense, esto está, algo así es lo que les propongo que fíjense. Si acá, por ejemplo, la compañera habló de socialización, habló de todos los temas, pero habló, pónganle, de socialización primaria, ¿no? Pero eh, es solamente esto lo que puso sobre socialización primaria. Con lo que yo les expliqué, fíjense, tiene mucho más para ampliar. Ahí les doy un ejemplo de cómo quiero que trabajen en los comentarios. Pónganle, acá ella habló de lo que es socialización primaria, pero de manera general habló de todos los temas, que eso es algo que también una técnica que se puede utilizar es una síntesis, y de la cual de esa síntesis van tomando conceptos y desarrollándolos y ampliándolos acá. Pero bueno, acá, socialización primaria, yo dio solamente este pantallazo respecto a lo que yo les expliqué un poco más, pero acá, por ejemplo, la compañera Araujo hizo otra parte y bueno, ella clasificó, por ejemplo, bueno, qué está dentro de la socialización primaria, si dónde se produce, dónde se concreta, qué aprendizajes se desarrollan, ¿sí? Y a grandes rasgos también dónde se concreta lo que es la socialización secundaria. Es decir, de esta manera es la que quiero que por ahí trabajen con los comentarios, ¿sí? Porque, les vuelvo a decir, si no, si todos hablan de lo mismo y demás, es muy reiterativo. Entonces, con uno general, un comentario general que abarque todo lo que el texto habla, se van retomando los conceptos y ampliándolos acá. Y después, posteriormente, retomándolos en la explicación. Bueno, esto también me olvidé decirles respecto a que Birth dice de que en esa concepción que ella da del poder, no solo que dice que el poder es influir en la conducta del otro, sino que habla de la educación como el poder mismo, ¿sí? Que la educación ejerce poder. Ahora, vuelvan a lo que les dije al principio,
Cuando hablamos de educación tenemos que salirnos de la idea de que hablamos solamente de escolarización y que hablamos solamente del sistema formal. Cuando hablamos de educación estamos hablando de todo eso que se aprende en el ámbito formal, no formal, informal, la socialización primaria, secundaria, es decir, todo lo que nosotros aprendemos y lo que sabemos y cómo interpretamos el mundo, a los otros, cómo nos comportamos, cómo nos concebimos, etcétera, etcétera. Ella dice que la educación en sí es un fenómeno que representa el poder, ejerce el poder sobre nosotros, ¿sí? Y nos moldea por ende la conducta. Bueno, a ver. Bueno, fíjense acá, esto también les expliqué, la diferencia entre educación y escolarización, ¿sí? La escolarización es todo aquello asociado a un sistema que está pautado, sistematizado, reglamentado, ¿sí? Y la educación es, como decimos, el fenómeno, ¿sí? Que nos atraviesa en toda nuestra vida, en todas nuestras facetas, en todas nuestras dimensiones, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que sabemos lo aprendemos mediante la educación. Ahí el texto menciona la película esta del niño salvaje, ¿sí? Que fue criado en la selva, ¿sí? Para ejemplificar y para ilustrar cómo una persona es fuera de la educación y de su influencia. Es decir, es imposible concebirnos como persona sin educación. ¿Sí? No sabríamos ni comer, como les digo, ni comunicarnos, ni los símbolos, ¿sí? Qué significa cada cosa. Todo eso forma parte de lo que ella entiende como lenguaje, ¿sí? Como lenguaje y como esquemas de pensamiento. Bueno, fíjense. Bien, así es como les propongo que participen. Si ponen el concepto que van a desarrollar y si es posible lo subrayan con negrita o le ponen otra letra o separan y lo que ustedes van a aportar respecto a ese concepto, que puede ser una cita del autor y retomar esa cita con lo que ustedes plantean, con su interpretación o con una duda, con una pregunta. Bueno, es más de lo mismo nomás, sí, los comentarios que yo estuve viendo en realidad. Y creo que hasta, por lo menos de esta clase, se dio todo, ¿sí? Como les digo, esta es la manera en que nosotros les propongo trabajar porque es la única manera que tenemos por ahí de simular lo que es la retroalimentación que se da en la participación del aula. De todo lo que se explicó, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún concepto que no se haya entendido bien o que haya quedado ahí medio confuso en el aire? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo quería saber de la reproducción social que usted dijo como especie. Ajá. No, él habla de 3 tipos de reproducción. La reproducción biológica, que esa es la que yo les dije, bueno, es la reproducción que se da en todas las especies, ¿sí? Tenemos que seguir reproduciéndonos para seguir existiendo como especie, ¿sí? Como especie humana. Una es la reproducción biológica, otra es la reproducción, ¿sí? Asociada a al producir todo lo que la persona produce para vivir, ¿sí? Su alimento, su comida, sus necesidades, y otra es la reproducción, perdón, social y cultural, que dentro de la reproducción social y cultural van a estar todas esas cuestiones que les expliqué respecto a, bueno, qué es culturalmente válido, qué es justo, qué es injusto, qué está bien, qué está mal para la sociedad, qué es considerado válido, ¿sí? ¿Qué tengo que saber yo de esta sociedad y de esta cultura a la que yo postulo a pertenecer? ¿Sí? Nos educamos para con esa finalidad de pertenecer, de estar listos para pertenecer a una sociedad, ¿sí? Ser parte de un sistema, de una sociedad y contar con todas las herramientas necesarias para poder hacerlo con éxito. ¿Se entendió?
Sí, profe, gracias. Bien, les pregunto, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Profe, ¿cómo dijo que se llama la película del niño? Ah, esa película yo la tengo, yo les voy a pasar, creo que la tengo descargada, para que la vean más que nada, para que entiendan por ahí esta cuestión de cómo es una película vieja en realidad, pero explica muy bien cómo es la persona en estado salvaje, digamos. El nombre es salvaje de Aveirón, como dice ahí en el texto. Aveirón se escribe sin H y así como suena, ¿sí? Creo que la tengo descargada, yo les voy a pasar o último a subir al Drive, ¿sí? Para que ustedes la vean. Y eso, como les digo, les va a servir mucho para complementar lo que es la comprensión, esto de, bueno, cómo es la real influencia de la educación en la persona y cómo sería la persona, ¿sí? Sin la influencia de la educación. Es decir, cómo sería una persona en total estado salvaje, que de hecho la película trata sobre un caso verídico, ¿sí? Sobre algo que realmente sucedió y que sirvió también para entender por ahí de qué manera las personas, para refutar también teorías desde la psicología, cómo se aprende. Eh, de hecho, en el adiestramiento mismo del niño que se encuentra en estado salvaje, se ve cosas que les va a servir también para la psicología el año que viene respecto a, bueno, cómo era entendida la educación, cómo era entendido el aprendizaje desde la psicología por ahí netamente conductista, ¿sí? Los aprendizajes medibles, observables, comprobables, y, como les digo, le va a servir no solo para la psicología, sino también para la didáctica, para ver eso, ¿sí? Las concepciones de enseñanza, aprendizaje, todo, así como la sociedad va cambiando, también la educación va cambiando y se sirve constantemente de los aportes de la psicología como ciencia, así como disciplina, de la historia, ¿sí? Y de la didáctica también, sobre todo respecto a, bueno, cómo aprenden las personas, ¿sí? ¿Alguna otra duda respecto a lo que explicamos hoy? No, profe. No. Bueno, a la señora regente le pregunto, ¿quiere decirle algo a los chicos? ¿Algo que todavía está con nosotros? Sí, ahí está. Acá, Sí, los acompañó toda la clase. sí. Hoy, bueno, hoy tuvimos la grata presencia de nuestra regente, sí, del nivel superior, que es Rosita Marín. Rosa. Sí, estuve bajando archivos, ordenando todo a la vez. Es un tema fascinante de la humanización, ¿no es cierto? A el otro. Yo tengo por ahí había preparado yo cuando daba clase eh, un archivo de Word con imágenes de la película. No vi la película entera, es una historia triste, Ujú. pero como la de Amala y Kamala, Amala y Kamala, las hermanitas que se criaron entre lobos. Y hay otra historia, que es la de una ucraniana que, que era la niña P, y que hay documentales que han pasado por televisión. No me acuerdo en este momento el nombre de ella. Sí. De hecho, sería bueno ya, que aprovechemos eso también y ustedes lo puedan buscar como tarea para la clase que viene, si ver la película, que yo como les dije tengo descargada y les puedo pasar al Drive, e investigar sobre eso que dice la señora regente, ¿sí? El caso de cómo es el caso de las hermanas criadas por los lobos, ¿cómo es el nombre? Amala, Kamala.
¿Sabés qué? Acá lo encontré y te voy a pasar, Tamara, lo que yo tengo, a ver un poquito, sí, del año 2016, yo daba todavía, daba esto de pedagogía. Yo te voy a pasar a vos, Tamara. Bueno, genial, entonces yo se los paso a los chicos. Sí, Genial. ya Bueno, te lo... Oxana, la niña perro. Oxana, o sea, Oxana. Es una niña de Ucrania, ahora ya es una joven y ayuda a otras personas. Esto es del esto ya tiene años, así que, bueno, acá aparece lo de la película, de la versión de François Truffaut, fotos de la película, bueno, no sé si tiene el link, la verdadera historia del niño salvaje de Beirón. Bueno, yo te paso a vos, Tamara. bueno, genial, entonces yo se los paso a los chicos. Esa es la idea, ¿sí? Acá, fíjense, bueno, yo les voy a dejar igual bien escrito cuál es la finalidad o en qué consiste la tarea, pero el objetivo es que ustedes puedan entender cómo se da ese proceso de humanización, ¿sí? Es decir, cómo se concreta, ¿sí? Ese proceso justamente de formación mediante la educación y que por ahí de hecho lo tenemos tan naturalizado y es tan normal para nosotros hace tantos años el hecho de enseñarnos unos a otros que resulta difícil, ¿sí? O cuando no, inconcebible imaginarnos en estado salvaje, ¿sí? Cómo actuaríamos, cómo caminaríamos, cómo nos comportaríamos. Es decir, ahí, mediante estos ejemplos de la película y los videos que mencionó la gente, también podemos ver eh, cómo, cómo dimensionar, ¿sí? Dimensionar respecto a cómo se concreta realmente este fenómeno educativo y por qué la autora Birx lo concibe como inherente, ¿sí? Como algo que no se puede separar de la sociedad, como necesario, como fundamental, ¿sí? Y tal como dice, inherente, ¿sí? O sea, no hay educación, no hay sociedad civilizada, ¿sí? Ahí lo mandé, Tamara. Mandé un Bueno, archivo que se llama El salvaje de Aveirón, pero está también lo de Amala y Kamala, está lo de la niña perro, bueno, diversos materiales, diversos casos de seres humanos, son de la especie Homo sapiens, pero no llegaron a humanizarse, no se subjetivaron. uh-huh. Eso también es otra cuestión, ¿sí? Hasta dónde, cuándo se debe aprender cada cosa y hasta dónde lo que se aprendió o lo que no se aprendió es susceptible de ser revisado o completado en otro momento, ¿sí? Vieron que yo también en un momento les hablé de que los aprendizajes de la socialización primaria y los primeros años de vida son no solo importantes y fundamentales, sino que son muchos de ellos permanentes, ¿sí? Y también así como el cuerpo, ¿sí? Está predispuesto para diferentes momentos, cada etapas de la persona, también la mente, ¿sí? Los aprendizajes, si se realizan a cierta edad, ¿sí? Forman a la persona y la persona llega a ser civilizada en la adultez, pero también en estos ejemplos se explica cómo hay cuestiones que si no se aprenden en el momento que se tienen que aprender después, no se llega a la total socialización, digamos, de la persona. Pueden desarrollar la pedestación, el habla, el aparato fonador. Bueno, ahí mandé un material de esta época. Acá incluso hay otra película, Jenny, pero yo no la conozco. Bueno, ustedes van a saber Sí, me viene genial porque entonces, bueno, nosotros trabajamos por ahí
otros materiales, digamos, complementamos. Eso ya los chicos saben también que por ahí, bueno, la idea es que ellos aporten, que propongan, ¿sí? Lo mismo que usted, bueno, se presenta un tema, les viene a la mente un ejemplo, una película relacionada, o algún tema así que sea de relevancia. Fíjense que hablamos hoy también de la cuestión de la presencialidad, que es una problemática por ahí actual, ¿sí? Que se está viviendo en la actualidad. Eh, Todo siempre, y es la idea de que lo podamos relacionar con el entorno inmediato, ¿sí? Es decir, no concebir ni pedagogía como unidad curricular, ni lo que se aprende en pedagogía como algo aislado de lo que sucede en la vida real, digamos. La idea es acá formarlos para ejercer un rol, ejercer una profesión que los enfrenta día a día con una realidad, si no es que estamos en una atemporalidad, sino que tenemos problemáticas reales en las escuelas. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que se aborda acá también tiene que ser en relación y preparándolo para una aplicación real, para la práctica real. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna duda para una consulta, vamos a ir finalizando. ¿Sí? Rosita, ¿algo más para agregar? No, yo nada más te aclaro, Tamara, que Sí. Es un archivo de Word donde yo pegué imágenes, textos de internet y Ok, enlace, pero es algo viejo, no es sí. de hace más de 5 años, pero bueno, puede servirles. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para eso estamos. Bueno, Voy a colaborar porque para eso lo hice en su momento. genial, 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 genial. Ustedes saben que lo que esté a mi alcance yo lo voy a poner al, al servicio de los estudiantes, de los profesores. Para eso estamos acá. Bueno, muchas gracias, Rosita. Gracias por el aporte y por estar presente hoy con nosotros para acompañarnos. Y me gustaría estar más con los profesores, con los estudiantes. Hoy recorrí 2 grupos nomás. Me quedé en estuve un rato con los de lengua y literatura, los del doctorado en lengua y literatura. Bueno, hoy también estuve en la escuela. Vamos a tratar de vernos más seguido, aunque sea a través de pantalla. Me parece genial. Siempre es fructífero que haya alguien de la institución, no solo en representación de la institución, porque los chicos se sienten más acompañados, ¿sí? Se sienten más por ahí, más dentro de la realidad también por ahí. Bueno, si estuviésemos en la presencialidad, saben quién es su regente, quién es su coordinador, quiénes conocen a su docente, y por ahí, bueno, como les dije también al empezar la clase, la idea es que nos acerquemos todo lo que podamos a lo que sería la presencialidad. Sí, hay que adaptarnos, no queda otra. No sabemos, es totalmente incierto el presente y el futuro, así que tenemos que adaptarnos, no queda otra, ir buscando la forma siempre de estar en comunicación. Sí, sí, miren, yo no alcanzo a ver los rostros, nada en el celular. Y bueno, por ahí podemos ir conversando. Es muy interesante. El libro de Silvina Birz, Uh-huh. lindo, es muy lindo. Después van a ver otros temas también de ese libro, de otros libros, obviamente, son todos apasionantes. Sí, sí, da una perspectiva muy actual y muy entendible también a la Sí, interpretación del alumno, digamos. Fíjense. más ajustados a nuestros tiempos, porque antes usábamos esa bibliografía vieja de Nassif, bueno, pero la sociedad, el mundo cambió, la manera de vivir, de aprender, de enseñar, bueno, eso va modificándose. Y bueno, me alegro mucho de que nos hayamos encontrado en clase. Igualmente, igualmente para nosotros.
Sí, un placer tenerte, Rosita. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Hasta la próxima clase. Yo les voy a pasar para mañana la actividad que tienen que hacer, que bueno, como les digo, va a estar relacionada a la visualización de la película. Vamos a ver también por ahí lo que nos pasó recién la señora Regente y utilizar eso también, ¿sí? Todo lo que podamos utilizar para entender bien, como les digo, lo que es el proceso de humanización y de la acción de la escolarización, de la educación en las personas, ¿sí? No solo en la escolarización, sino en los 3 ámbitos, formal, no formal e informal, ¿sí? Así que estamos hablando por WhatsApp y por Classroom. En Classroom le voy a subir la actividad y voy a ver cómo hago con el tema de la película, ¿sí? Si le subo ahí a Drive o como sea, depende de que me soporte, ¿sí? Bueno, nos vemos. Buenas noches a todos, que estén bien y estamos en comunicación. Chau, chau. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.